y a los hermanos, nos sentimos muy contentos porque justamente esto es la comunidad cristiana, ¿no? Dice que los primeros cristianos perseveraban en la comunión unos con otros. Y esto nos hace bien. Y sabemos que muchos de los que están en el Zoom quisieran estar aquí y no lo pueden hacer por distintas causas. Así que realmente en este tiempo tan difícil que nos toca vivir como humanidad, como iglesia, porque la iglesia de Jesucristo está dentro de este mundo, por supuesto siempre cuidados por Dios, siempre cuidados por Dios. Nada de lo que le ocurrió a la iglesia desde el primer siglo hasta ahora estuvo fuera del plan y proyecto de Dios, y nosotros tampoco. Estamos en medio de un mundo que padece, que sufre, que se angustia, y nosotros nos angustiamos también. Y nos angustiamos también por las personas que se enferman, que parten a la eternidad, que son esclavos de vicios, que sufren por el pecado, que es aquella pandemia terrible que está en nuestros corazones, y hasta que no viene Jesucristo con su poder y su amor maravilloso, eso nos sigue afligiendo, ¿no? Así que gracias a Dios, porque hoy podemos hacer memoria del Señor Jesucristo, porque la Escritura dice, cada primer día de la semana. Esta reunión no es un invento de la Iglesia Evangélica, no, para nada. Está escrito acá en la palabra de Dios. Y es lo que procuramos guardar, con profunda debilidad, como lo hacemos en dependencia de Dios, para que Él nos bendiga en la comunión. Y bueno, venimos todos los domingos teniendo un mensaje final acerca del Evangelio de San Juan, que es lo que estamos estudiando, capítulo por capítulo. ¿Por qué decidimos estudiar un libro capítulo por capítulo? ¿Cómo se deben leer los libros? De principio al final. ¿Y cómo no vamos a hacer eso con la palabra de Dios? Entonces entendimos que era bueno hacer un estudio sistemático de un libro que nos edifique. ¿Y qué mejor que el libro de Juan? El libro de Juan es aquel que nos relata entre 4 evangelios la vida del Señor Jesucristo. Juan fue una persona que vivió con el Señor. Tenemos el relato de un testigo que estuvo presente. Ustedes vieron que a veces, como se nos decía muchas veces, hay películas que hablan de la vida del Señor. Y a veces nos enternece, nos conmueve el corazón. Pero quiero decir una cosa, que el original está acá. El texto original de la vida del Señor está acá. Usted siempre que ve una película dice, a ver, ¿esto estará de acuerdo a lo que no? Bueno, acá está el original de la vida del Señor. Porque fue lo que Dios quiso, que nosotros tengamos el verdadero testimonio de la vida del Señor Jesucristo. Y estábamos entonces en el capítulo 6, y lo habíamos terminado el domingo pasado, y ahora vamos a arrancar brevemente, porque tampoco quiero extenderme mucho, ya hemos pasado mucho tiempo juntos y nos hace bien, pero simplemente meditar aquí en este capítulo 7, que es el que sigue, a lo que vinimos meditando. Y quiero que recordemos, hermanos y amigos, que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Por eso ojalá usted pueda atender a la palabra de Dios. Yo sé que a veces nos cuesta atender, pero qué bueno sería que usted preste atención y guarde estas cosas en su corazón, porque es lo más importante que hoy nos podemos llevar, más allá de lo que yo diga, más allá de lo que digamos, cada uno de los que participemos, ojalá cada uno de nosotros nos lleve esta palabra en nuestro corazón, porque va a ser la fortaleza para poder seguir los días de nuestra vida. Dice entonces el capítulo 7 del Evangelio de según San Juan, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Acá no habla de todo el pueblo judío, habla especialmente de los dirigentes judíos. Los dirigentes religiosos, los fariseos, querían matar al Señor. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, le dicen al Señor Jesucristo sus hermanos, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en el Señor Jesús. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto.
siempre es oportuno. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, pero no abiertamente, sino en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente del Señor Jesús, por miedo de los judíos, de los dirigentes judíos. Versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina o si mi enseñanza, si lo que yo les estoy diciendo es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, es decir, él buscaba la gloria de Jesús, de Dios que le había enviado, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Y respondiendo la multitud, no los dirigentes judíos, sino la multitud que escuchaba esto, le dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Un rito que se hacía de acuerdo a lo que establecía la ley para el pueblo judío. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco. Está hablando de Dios, ¿no es cierto? Porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, los dirigentes judíos procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él. ¿Y qué decían los que creían en el Señor? El Cristo, cuando venga, hará más señales que la que éste hace. Y los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes, y los fariseos, y enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros, e iré al que me envió. Es decir, a Dios. Me buscaréis y no me hallaréis. Y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Es decir, al cielo, por supuesto, a la presencia de Dios. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no lo hallemos. ¿Se irá a los judíos dispersos entre los griegos? Es decir, ¿va a salir de Jerusalén y se va a ir lejos allá? ¿Y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto? Que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Y hasta aquí nomás, después sigue el pasaje, no vamos a meditar en todo porque realmente es muy rico y hermoso y no podemos, pero el Señor les estaba explicando, miren, donde yo voy a ir ustedes no pueden ir, porque Él iba a ir a la presencia de Dios. El Señor murió, como recién recordábamos, en el pan y en la copa, pero Él no quedó muerto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fueron a la tumba, y la tumba, el Señor, ¿cómo estaba? Estaba vacía, había resucitado.
Y después el Señor estuvo manifestándose vivo delante de sus discípulos, no delante de todo el pueblo. ¿Y después qué pasó con el Señor Jesucristo? Ascendió a los cielos. Por eso le dice, donde yo voy a ir, ustedes no pueden venir. Y no me van a encontrar. Me van a buscar y no me van a encontrar. Claro que sí, porque el Señor fue a los cielos. ¿Y qué espera la iglesia militante de este mundo? ¿Qué esperamos nosotros? Sí, que termine la pandemia, esperamos que nos mejore la situación de salud, un montón de cosas. Pero ¿qué es lo más importante que esperamos? La venida de Jesucristo. ¿Sabe que de esto se habla muy poco? La iglesia no espera la reencarnación. Uno escucha de estas cosas, yo no lo hace con respeto, ¿no? No quiero que nadie se sienta humillado si escucha que cree en estas cosas, para nada. No es nuestra función burlarnos de lo que otros creen, para nada. Pero sí creemos lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo a estos discípulos? No a estos judíos, ¿no? Se lo dijo a sus discípulos. Voy pues a preparar lugar. Y si me fuere, como Él se fue, y os prepararé lugar, como fue su promesa, y Él cumple su promesa, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¡Qué Padre más! Es el Padre eterno. Es el Padre que quiere que las almas redimidas por Jesucristo estén con Él, para que donde yo estoy, Jesucristo está en los cielos, vosotros estéis también conmigo. ¡Qué esperanza! ¡Qué bueno que es recordar estas cosas! ¿Cómo nos alienta el alma en medio de tanta muerte, de tanta confusión, de tanta tristeza, de tanto desamparo, de tanta angustia? Recordar que este es nuestro Padre eterno, que quiere tenernos consigo y que va a venir a buscar a su iglesia. ¡Qué maravillosa esperanza! Así que, querido amigo, queridas personas que nos están escuchando, iglesia, tengamos esto en el corazón. Los hermanos que están en el Zoom, qué bueno que es recordar estas cosas. Pero ya está terminando y no quiero avanzar mucho más en el tiempo, pero bueno, dice acá la palabra de Dios, después de estas cosas. ¿Y qué cosas está hablando acá el capítulo 7? Después de todo lo que había sucedido en el capítulo 6. Ya habían pasado 6 meses y medio, aproximadamente entre capítulo 6 y capítulo 7, porque era la diferencia entre la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era esto de la fiesta de los tabernáculos? ¿Por qué los judíos celebraban la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué era esto? Tabernáculo significa una casa, una choza, algo temporal. Y era lo que ellos recordaban una vez al año de cuando habían salido de Egipto. Recuerdan que el pueblo judío estuvo 400 años esclavo en Egipto. Y salieron con la mano poderosa de Dios. No fue a través de un ejército, sino que fue con la mano poderosa de Dios. ¿Y después qué hicieron ellos? Hicieron las chozas. Ese recordatorio que hacían cada año les hacía recordar ese tiempo que ellos habían pasado en esas casas temporales, y entonces ellos se acordaban de todo eso, esos años de esclavitud, ¿no? Esos años que estuvieron allá y cómo Dios los sacó. Y bueno, eso lo celebraban una vez al año. Y entonces los hermanos del Señor que habitaban en Galilea con el Señor, le dicen al Señor, ¿por qué no subís a la fiesta? A Jerusalén, a ese lugar público, donde es el centro de la religión judía, y hacé estas obras que nosotros vemos que vos hacés, y manifestate a las personas. Y dice la Escritura, porque ellos no creían en Él. Ellos creían en las obras que el Señor hacía, no era que las ignoraban. Ellos creían, pero no creían que Él era el Hijo de Dios. No creían que Él era el Hijo de Dios.
Y esto era terrible. Usted imagínese, sus hermanos, aquellos que habitaban con él, su propia familia, no creía que él era el Mesías. Pero eso ya estaba profetizado. Dice el Salmo 69, versículo 8. Dice del Señor: extraño he sido a mis hermanos. Qué dolor para el Señor. ¿Usted se sintió extraño alguna vez entre los que le quieren? A veces nos pasa así, ¿no es cierto? Nos sentimos extraños. Qué difícil que es esto, ¿no? Superarlo. El Señor se sintió extraño en los que eran de su propia sangre. Y se sintió desconocido para los hijos de su madre, dice. Gracias a Dios por los que tenemos familia, por los que nos sentimos amados, por los que hoy quizás usted va a compartir una mesa con su familia. Y gracias a Dios por aquella bendición que Dios nos dio a muchos de los que estamos aquí. Pero qué terrible que es cuando aún en la familia usted va y habla del Señor y le rechazan. Porque acá le pasaba eso al Señor. El Señor decía que era el Mesías por las obras que hacía, pero dice sus hermanos no creían en Él. Qué terrible que es cuando los cristianos a veces se sienten extraños en aquellos de su propia sangre. Y eso le pasó al Señor. Y bueno, pero estaba profetizado. Ya lo decía el salmista. Dice, ¿por qué? Porque ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces el Señor les dice, yo no voy a subir a esa fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Pero vuestro tiempo, el tiempo de vuestra vida, está siempre dispuesto. ¿Y qué le está queriendo decir acá el Señor? Bueno, mi vida está en relación a los tiempos de Dios. Yo voy a subir a esa fiesta cuando sea el tiempo de Dios, porque todavía la manifestación del Señor Jesucristo en su muerte todavía no había llegado. El Señor vivía su vida de acuerdo al tiempo del Padre que tenía indicado para su vida. Pero sus hermanos no, podían hacer lo que querían, podían subir a la fiesta cuando a ellos les parecía, porque vivían a espaldas de Dios. No les interesaba vivir de acuerdo al tiempo que Dios había establecido para sus vidas. Y a veces nos manejamos así en la vida, ¿no es cierto?, con nuestros tiempos. Manejamos nuestros tiempos de acuerdo a lo que a nosotros nos parece, ¿no? Hoy tenemos que respetar los tiempos, ¿no? Porque las autoridades nos dicen, bueno, mira, de tal hora a tal hora podés salir, de tal hora a tal hora podés hacer tal cosa, ¿no? Y uno tiene que respetar esas limitaciones que tenemos. Pero qué bueno sería también respetar los tiempos de Dios. Qué bueno sería tener en cuenta los tiempos de Dios para nuestra vida. Que no somos dueños de nuestros tiempos. Que nuestro tiempo está en las manos de Dios. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 13, nos está diciendo, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Quién sabe lo que va a ser mañana de nuestra vida? ¿Quién sabe lo que va a ser de nuestra vida dentro de unos minutos? Y entonces dice el escritor Santiago, dice, debieras decir, si Dios quiere haremos esto o aquello. Si Dios quiere voy a hacer estas cosas. Y es así. Y entonces termina diciendo Santiago, tal jactancia es mala. Aquello que nos gastamos de ir a tal lugar y manejar nuestra vida de la manera que nosotros queremos, ofende a Dios. Señor, ¿es tu voluntad que salga hoy para hacer este trámite? Qué pavada, diría uno, ¿no? Voy a pedir eso a Dios. Señor, guardame. Permití que, no sé, que esto que voy a hacer esté en tu voluntad. Guíame. Es lo mínimo que podemos hacer. Cuando nos levantamos, cuando nos despertamos, Señor, guía mi vida. Que esto sea en tu voluntad. Bueno, esto hacía el Hijo de Dios con el Padre. El Hijo de Dios decía, mi tiempo todavía no ha llegado. Entonces yo por ahora no subo a esa fiesta. Yo voy a subir cuando mi Padre me lo indique. Y por eso dice, versículo 14, a la mitad de la fiesta, versículo 10, el Señor decide ir a Galilea, a Judea. ¿Pero cómo va? Dice, no va abiertamente. Dice la Escritura que va como en secreto. Nosotros suponemos que quizás había dejado a sus discípulos, iría con algunos pocos, para no ser evidente
delante de la multitud. Recordemos que a Judea y especialmente a Jerusalén venían judíos de todos lados, y entonces el Señor estaba entre ellos, probablemente fue solo o fue con algunos poquitos discípulos, no iría a los lugares más notorios, pero ¿qué se escuchaba decir entre la multitud? ¿Qué decían? ¿Será bueno, será malo el Mesías? ¿Habrá que creer o habrá que rechazarlo? Estaban en dudas. Y entonces, dice el versículo 14, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. Ya estaba en Jerusalén, pero entonces en ese momento decide, bueno, ahora me voy a manifestar abiertamente a todos. El Señor va al templo, se pone a enseñar, y entonces los que estaban en contra dicen, ¿será cuestión de que también lo habrán aceptado los gobernantes a este como Mesías? Fíjense cómo enseña. Y es más, ¿de dónde tiene las letras de la cual está hablando? ¿Cómo puede ser que tenga este conocimiento el Señor, que está hablando, que es el carpintero de Nazaret? Bueno, porque claro, el Señor Jesucristo no había estudiado en ninguna escuela rabínica, no se le conocía que hubiese seguido algún maestro. Algún tiempo después, el apóstol Pablo diría que había estudiado a los pies de Gamaliel. Sí, eran respetados aquellos que habían tenido capacitación en cuanto a la religión, pero del Señor estas cosas no se conocían. Dice, ¿de dónde tiene estas letras? ¿De dónde sabe la religión de su enseñanza? Y entonces el Señor dice esto que quisiera que todos prestemos atención. Dice el Señor, versículo 16, versículo 17. Dice allí, mi enseñanza no es mía, sino es de aquel que me envió. Primero el Señor está diciendo, yo lo que predico no es de acuerdo a lo que a mí se me ocurre. Estoy predicando algo que Dios me mandó a predicar. Qué importante que es para nosotros que pretendemos decir algo de parte de Dios. Qué importante que es que entendamos que no es nuestro lo que estamos diciendo. Lo que uno dice tiene que ser todo de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso está diciendo el Hijo de Dios del Padre. Dice, lo que yo estoy predicando está de acuerdo a lo que Él me envió a decir. Y entonces el versículo 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Yo quiero hacer la voluntad de Dios? Bueno, el Señor Jesucristo nos dice, tienen que seguir mi enseñanza. Tienen que obedecer lo que están escuchando de la palabra de Dios. Y entonces van a comprobar en sus propias vidas si lo que el Señor Jesús está diciendo es de parte de un hombre o si lo que el Señor Jesús está diciendo es de parte de Dios. Eso les está diciendo el Señor. Dice, comprueben ustedes si mi enseñanza es de mi parte, pero si es de parte de Dios, ustedes van a hacer la voluntad de Dios. Y uno dice, ¿de dónde aprendió el Señor Jesús letras? Decían ellos. ¿De dónde sabe estas cosas? Bueno, esto lo sabía directamente de parte de Dios. Y eso estaba profetizado. Fíjense, simplemente yo lo voy a citar, ¿no? Dice el libro de Isaías, lo tengo por acá anotado. Dice allí una profecía hermosa acerca del Señor. Dice el Señor allí en Isaías capítulo 55, versículo 3 y versículo 4. Isaías, para aquellos que quizás nos visitan ahora recientemente, fue un libro que fue escrito 600 años antes de la vida del Señor. ¿Qué es una profecía? Es declarar algo que se va a cumplir después. Eso significa profecía. Es una declaración que se hace en un tiempo de un hecho que se va a cumplir después. Eso es profecía. Entonces, Isaías escribe 600 años antes de que el Señor viviera, hechos que se cumplieron en la vida del Señor 600 años después. Y entonces, acá hay una profecía que está hablando del Señor Jesucristo. En el capítulo 55, versículo 3 al 4. Esto que se escribió 600 años antes se cumplió en la vida del Señor Jesucristo. Y dice Dios,
inclinad vuestro oído. ¿Qué tenemos que hacer para inclinar el oído? Agachar la cabeza. ¿Qué significa agachar la cabeza? Humillarnos. Decir, Señor, quiero obedecer lo que voy a escuchar. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, aquel que quiera, aquel que se humille y diga, Señor, quiero escuchar. Entonces me inclino el oído. Señor, quiero escuchar. Podrá andar en el camino de Dios. Inclinad vuestro oído. Agachá tu cerviz. Humillate. Reconoce que estás lejos de Dios. Reconoce que necesitas dirección. Reconoce que vos necesitas fortaleza. Y Dios te la va a dar. Pero primero inclinad vuestro oído. Y venid a mí, dice Dios. El Dios creador de todos los cielos, de toda la tierra, dice, venid a mí. ¡Qué maravilloso! Señor, venid. Sí, claro que quiero ir a Dios. Oíd y vivirá vuestra alma. Lo primero que hace la palabra de Dios cuando le damos lugar en nuestro corazón es vida al alma. ¿Y en qué se nota eso? En que se va la tristeza, en que viene el gozo, en que se va la falta de paz, en que viene la seguridad. El alma está muerta en delitos y pecados. Y cuando el Hijo de Dios peca, lo que sentimos es la pérdida de gozo y la tristeza y el temor. Pero cuando oímos la palabra de Dios, decimos, sí, Señor, me inclino, quiero hacer lo que vos me decís. Estoy harto de la vida pasada, de los tropiezos, de las caídas. Quiero que tú me ayudes. Cuando uno escucha así, inclinando la cabeza, dice, vivirá vuestra alma. ¡Qué maravilloso! ¿Usted quiere que su alma viva? Y seguro que sí, todos queremos. Bueno, lo primero que hay que hacer es tener un corazón humilde para decir, Señor, ¿qué querés que yo haga? ¿Qué querés que haga? Decime. Y entonces dice, haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David, la salvación, el pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere perdonar nuestros pecados, quiere recibirnos como sus hijos. Y a eso vino Jesucristo, a hacer un pacto eterno que no se va a quebrar nunca, porque está apoyado en la obediencia del Señor Jesucristo. Todos los pactos que Dios hizo con su pueblo fueron quebrantados por su pueblo, porque es imposible hacer lo que Dios quiere si no tenemos la fuerza de Dios en nosotros. ¿Cuántas veces quisiste ser mejor y fracasaste? ¿Cuántas veces? Y a mí también me pasa. Ninguno de los que escuchan por Zoom, ni de los que están acá, piensan que alguno de nosotros sea mejor a usted. No piense eso, si es así usted se equivoca. Todos tenemos una carne corrupta. Todos tenemos debilidades profundas en nuestra alma, que si no fuera por la gracia de Dios y se desatarían, Dios sabe lo que seríamos. ¿No es así? ¿No es así? El apóstol Pablo decía de sí mismo, ¿qué decía? Ustedes saben lo que decía el apóstol Pablo. Dios tuvo misericordia de mí, ¿por qué? Porque soy el primero o el principal de los pecadores. Es así, ojalá Dios nos dé la conciencia de lo que somos. Si no, lo otro es un legalismo. Si yo pienso que soy superior a los demás, tengo que tener cuidado con eso. Del orgullo religioso que a veces viene a nuestro corazón. Y Dios dice, no, mira, si vos, no, el que piense estar firme, mire que no caiga. Tené cuidado. Cuando vos pensás que sos más o que vas a estar firme, le estás dando un amplio terreno al diablo. Pero aquel que dice, Señor, ayúdame, porque si no yo voy a tropezar, me voy a caer. Dios te va a guardar, te va a cobijar, te va a guiar. Bueno, y después ¿qué dice? Perdón que me alejé. Versículo 4, y esto tiene que ver con el Señor. Y con esto ya vamos terminando. Dice, he aquí. Estamos hablando de una profecía, recordamos, 600 años antes que el Señor viviera. Entonces dice Dios, he aquí, yo lo di por testigo.
Dios nos dio a Jesucristo por su testigo. El apóstol Juan, el mismo escritor del Evangelio, en el Apocalipsis dice que el Señor fue el testigo fiel y verdadero. ¿De quién fue testigo Dios? De el Señor. ¿De quién? De Dios. Él vino a esta tierra para mostrarnos quién es Dios. Usted no busque, nosotros debemos parecernos a Dios, claro que sí, pero a veces fallamos los seres humanos, ¿no? A veces fallamos y nos equivocamos, como bien nos decía Fernando, y nos equivocamos. Pero ¿sabe qué? Jesucristo no se equivoca. Jesucristo es el testigo fiel de Dios. Él vivió como Dios en esta tierra. Y entonces Dios dice, he aquí yo lo he puesto por testigo al Señor Jesucristo. ¿Y qué más? A los pueblos y por jefe. ¿Qué significa un jefe? Una persona a la cual hay que obedecer, ¿no? Usted seguro ha tenido jefes en su trabajo, yo también. Algunos buenos, algunos malos, como ese nos decía, hay padres buenos, padres malos. Hoy es el Día del Padre y uno lo festeja, bueno, comercialmente, pues yo hoy pensaba, mientras estaba sentado ahí, ¿cuántos hijos tienen mal recuerdo de sus padres, no? Y lamentablemente, quizá usted sufrió con un padre que no fue todo lo cariñoso, que no fue todo lo... Quizás abandonó su hogar, lo dejó, lo abandonó. Eso pasa entre los seres humanos. Pero bueno, nosotros tenemos un Padre eterno, como se nos recordaba hoy. Pero dice, Jesucristo es jefe. Jesucristo es Señor. Entonces todo lo que yo escucho, con el oído inclinado, humilde, ¿qué tengo que hacer? Obedecerlo. Si yo reconozco que la doctrina es del Señor, yo tengo que obedecerla en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué dice más? Y lo he puesto por maestro a las naciones. Y entonces, ¿de dónde tiene este letras? Decían. ¿De dónde tiene este letras? ¿De dónde sabe si es el carpintero de Nazaret? ¿De dónde? Había aprendido de parte de Dios. Dios lo había puesto. Dios lo puso al Señor para que nos enseñe cómo es Dios, para que nos enseñe nuestra necesidad, que evidentemente es encontrar a Dios. Y después, bueno, sigue allí un intercambio que hubo entre los judíos por un milagro que el Señor había hecho unos capítulos anteriores que nosotros hemos estudiado. Capítulo 5, el Señor sana totalmente un hombre después de 38 años que estaba paralítico. Era una señal por la cual él quería mostrar que era el Mesías. Y entonces, ¿qué hacía? Le cayeron estos judíos, los gobernantes, con un juicio y dicen, no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede ser un día de reposo? Sanó totalmente un hombre. Y entonces empieza esta discusión entre ellos. Y entonces dice, versículo 31, hemos avanzado, esto lo vamos a dejar, dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace, y creyeron en él. ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús para mi vida? Bueno, evidentemente es el Hijo de Dios. Las señales hablan que es el Hijo de Dios y ojalá usted pueda recibir en esta mañana en su corazón esta verdad. Y el Señor le dice entonces a estos gobernantes lo que decíamos al principio, versículo 33. Todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros e iré al que me envió. Voy a ir al cielo, a la presencia de Dios. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. El Señor está en los cielos y le esperamos en su retorno maravilloso. Ojalá esta sea la experiencia suya. Si usted no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, bueno, hoy es el momento para que usted pueda dar un lugar en su corazón al Señor, para que usted pueda considerar su vida. El tiempo no es nuestro. Recién lo escuchamos de la palabra de Dios. El tiempo le corresponde a Dios. El límite de nuestra vida lo pone Dios. Y las circunstancias de nuestra vida, Dios las permite para que le busquemos. Así que bueno, sería que usted en esta mañana pueda recibir al Señor Jesucristo en su corazón y pueda cumplir con ese deseo que el Señor tiene. Es tiempo. Había una frase que nuestras iglesias usaban hace mucho tiempo y decía, es tiempo de
de acercarse a Dios. Y no solamente para aquellos que no tienen a Dios, sino también para nosotros. Dice el Salmo 32, dice, por eso dirá todo santo en el tiempo, por eso clamará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Hay un tiempo maravilloso en que Dios puede ser hallado y sin duda este es el tiempo en que Dios puede ser hallado. Así que terminamos entonces este tiempo maravilloso en la presencia de Dios y yo le invito a las personas que están escuchando por Zoom, aquellos amigos que nos visitan aquí, aquellas personas que están escuchando, que puedan tener en su corazón una oración con Dios. Decirle, sí, Señor, yo manejé mi vida en el tiempo que yo pensaba, que se me ocurría, pero realmente hoy quiero ordenar mi vida. No sé qué va a ser de mi vida mañana. Nadie sabe lo que va a ser de su vida. Un minuto más. Por eso es necesario tener un encuentro con Dios, no con una religión, una relación personal con Dios. Y le invitamos a eso, que usted lo pueda hacer esta noche. Dios le invita a que usted hoy pueda recibir al Señor en su corazón, en esta mañana, perdón. Y a los que somos hijos de Dios, bueno, que podamos realmente confiar en nuestro Dios, en que Él permite los tiempos difíciles en la vida, permite los tiempos gozosos y que todo está bajo su control. Así que terminamos este tiempo. Sí queremos decir que el día martes, si Dios lo permite, nos vamos a juntar así por vía Zoom, en el encuentro de oración. Hay muchas necesidades en las cuales compartimos, porque también eso es la iglesia. La iglesia es orar unos por otros, llevar las cargas de unos sobre otros. Y es bueno que usted, si puede hacerlo, participe en esta reunión que es de oración. Y el viernes, Dios mediante, vamos a tener también una reunión de enseñanza y el domingo próximo vamos a tener una reunión también como la que hemos tenido. Creo que me estoy olvidando de algo porque se acerca Omar. Dale. Bueno, oramos. Sí. Ahora después termina él. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites estar juntos en esta mañana, Señor. Hemos intentado, Padre, meditar en tu palabra, pero sabemos que sin la asistencia del Espíritu Santo, Señor, todo lo que hacemos no tiene valor. Queremos rogarte, Señor, para que tú nos ayudes a cada uno de lo que hemos escuchado hoy, a inclinar nuestro oído y oír tu palabra. Señor, queremos esa vida maravillosa que tú prometes al alma que te busca. Señor, tú conoces las necesidades de cada uno de los que estamos aquí, familias, esposos, esposas, hijos. Señor, tú sabes las situaciones que cada uno de nosotros vivimos, situaciones económicas, de salud, Señor, situaciones familiares, de trabajo, tantas cosas. Pero tú, Señor, conoces realmente la necesidad íntima de cada uno. Por eso te rogamos, Señor, que allí, en ese lugar íntimo, tú envíes tu bendición. Señor, que realmente podamos dar lugar a tu voz. Y, Señor, andar en los tiempos que tú tienes para que cada uno de nosotros vivamos en esta tierra. Señor, gracias por los amigos que escuchan, gracias por los hermanos que están escuchando. Te rogamos especialmente una bendición para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.